Mi suegra pagó a mi mejor amiga para que mintiera diciendo que le estaba siendo infiel a mí. No eres más que una distracción. Una cazafortunas jugando a largo plazo. Y créeme. Una vez que termine con esto. Él te verá tal como eres. Las palabras de Judith eran gélidas. Su expresión tranquila como si estuviera hablando del clima. Me quedé sentada. Congelada. Agarrando el asa de mi taza con tanta fuerza que pensé que se rompería. Quería responder algo. Defenderme. Pero no lo hice. En aquel entonces. Pensé que ser educada y mantener la compostura la ganaría con el tiempo. No podría haber estado más equivocada. Me llamo Sarah Miller. Tengo 26 años y estaba comprometida con Ryan. El hombre más maravilloso que había conocido. Ryan provenía de una familia adinerada. Un mundo que nunca imaginé ser parte. Su familia poseía un enorme imperio inmobiliario y él estaba destinado a heredarlo algún día. Pero nada de eso me importaba. Crecí en un hogar pobre pero cariñoso. Trabajando duro como maestra de preescolar para ganarme la vida. Ryan me amaba por quien era. No por lo que tenía. Y por primera vez en mi vida me sentí vista y valorada. Pero su madre, Judith, me despreció desde el principio. Pensaba que solo iba tras el dinero de la familia y, sin importar cuán amable o respetuosa intentara ser. Dejó en claro que nunca me aceptaría. El desdén de Judith no era sutil. Estaba entretejido en cada interacción que teníamos. Hacía comentarios sarcásticos sobre mi ropa. Sobre cómo parecía dulce pero sin pulir. O cómo Ryan necesitaba a alguien que pudiera manejar las presiones de su mundo. Intenté ignorarlo. Diciéndome a mí misma que era solo su forma de ponerme a prueba. Pero en el fondo me dolía. Ryan. Por supuesto. No veía este lado de ella cuando estaba con él. Era encantadora y cariñosa. La madre perfecta. No me criticaba abiertamente cuando él estaba en la habitación. Pero podía sentir sus miradas gélidas y captar su tono condescendiente. Cuando intenté hablar con Ryan al respecto. Lo descartaba diciendo cosas como, ella solo necesita tiempo. Sarah. Me protege. Eso es todo. Quería creerle. Así que me quedé callada. Pero las cosas empezaron a empeorar a medida que Ryan y yo nos acercábamos a fijar la fecha de la boda. Los comentarios de Judith se volvieron más agudos y sus indirectas sutiles se convirtieron en acusaciones directas. Una noche. Mientras Ryan estaba fuera. Me arrinconó en el pasillo. Sabes que no estás engañando a nadie. Dijo. Con voz baja pero firme. Ryan puede estar demasiado ciego para verlo. Pero yo conozco a las de tu tipo. Una chica pobre se aferra al primer hombre rico que le presta atención. Clásico. Me quedé allí atónita. Sin saber cómo responder. No iba tras el dinero de Ryan y no había hecho nada que sugiriera lo contrario. Pero a Judith no le interesaba la verdad. Ya se había hecho una idea de mí. Al principio. Me dije a mí misma que podía soportarlo. Ryan y yo nos amábamos y eso era todo lo que importaba. Pero la tensión constante. Los insultos susurrados y la forma en que manipulaba las situaciones para pintarme como la mala comenzaron a agotarme. Aún así. No pensé que llegaría tan lejos como lo hizo eventualmente. Una noche. Después de otro tenso encuentro con Judith. Llamé a mi mejor amiga. Erika. Ella siempre había sido mi persona a la que acudir cuando las cosas se ponían difíciles y necesitaba desesperadamente a alguien con quien desahogarme. Ya no sé qué hacer. Erika. Dije. Caminando de un lado a otro por mi pequeño apartamento. Judith me hace sentir como si fuera una especie de criminal por amar a Ryan. Es como si estuviera esperando a que fracase para poder decir, te lo dije. Erika suspiró al otro lado de la línea. Esa mujer tiene problemas. Sarah. No has hecho nada malo. En todo caso. Te has desvivido por ser amable con ella. No es tu culpa que esté atrapada en su burbuja de alta sociedad. Me dejé caer en el sofá. Frotándome las sienes. No son solo los insultos. También le dice cosas a Ryan sobre mí. Cosas que no son ciertas. Y no sé cuánto tiempo más puedo soportarlo. Lo amo. Pero es como si estuviera luchando una batalla que no puedo ganar. ¿Le has contado todo a Ryan? Preguntó Erika. Dudé. No realmente.
Quiero decir, lo he mencionado aquí y allá. Pero él lo descarta. No ve cómo es ella cuando él no está cerca. La voz de Erika se suavizó. Sara. Necesitas decírselo. Él te ama. Merece saber lo que ella está haciendo. Lo sé. Dije en voz baja. Pero, ¿y si eso solo empeora las cosas? Los días siguientes no fueron más fáciles. Intenté reunir el coraje para tener una conversación real con Ryan sobre su madre. Pero cada vez que lo mencionaba, dudaba. Él ya estaba haciendo malabarismos con tantas cosas, el trabajo, los planes de la boda y sus propias batallas con la sobriedad. Lo último que quería era ser una carga para él. Una noche me encontré con Erika en nuestra cafetería habitual, con la esperanza de que me diera la perspectiva que necesitaba. ¿Crees que estoy siendo paranoica?, pregunté, revolviendo mi té. La tensión en mi pecho amenazaba con desbordarse. Judith ha estado peor últimamente. Es como si estuviera preparando algo. Pero no puedo entender qué. Erika levantó la vista de su teléfono. Su respuesta se retrasó. No sé. Sara. Tal vez solo estás pensando demasiado. Es su madre. Las madres pueden ser difíciles a veces. Fruncí el ceño, sorprendida por su tono. Erika siempre había sido la primera en defenderme cuando se trataba de Judith. ¿De verdad crees que estoy pensando demasiado? Se encogió de hombros, tomando un sorbo de su café con leche. Quiero decir, no es como si hubiera hecho algo importante. Tal vez solo está siendo protectora. Como dice Ryan. Sus palabras se sintieron fuera de lugar. Como si me estuviera haciendo a un lado. En ese momento no me detuve en ello, pensando que solo estaba distraída o teniendo un mal día. Pero más tarde me daría cuenta de que este era el momento en que todo comenzaba a desmoronarse. Durante las siguientes semanas, Erika se volvió cada vez más distante. No eran solo los comentarios desdeñosos. Comenzó a esquivar mis llamadas, respondiendo a los mensajes de texto horas después o no respondiendo en absoluto. Cuando hablábamos, parecía preocupada, apenas escuchando lo que decía. Al principio intenté no tomármelo como algo personal. Todos tienen sus propios problemas, ¿verdad? Pero en el fondo me molestaba. Erika siempre había sido mi roca. La única persona con la que podía contar para que me cubriera las espaldas. Ahora, cuando más la necesitaba, se sentía como una extraña. Judith, por otro lado, parecía sentir mi vulnerabilidad. Aumentó su encanto con Ryan, plantando constantemente semillas de duda sobre mí. La escuché una vez diciéndole, que mereces a alguien que entienda nuestro mundo. Ryan. Alguien que te ayude a crecer. No que te detenga. Sentí que las paredes se cerraban y, por primera vez, comencé a sentirme verdaderamente sola. Una tarde, Ryan mencionó que su madre quería que fuéramos a tomar el té. Dice que quiere hacer un esfuerzo. Me dijo, con un tono esperanzador. Tal vez finalmente se esté abriendo a ti. No lo creí ni por un segundo. Pero por el bien de Ryan, acepté ir. Si había la más mínima posibilidad de que Judith estuviera dispuesta a cambiar. Quería darle la oportunidad. Cuando llegamos a su casa, ya estaba nerviosa. Judith nos saludó con su habitual sonrisa demasiado educada. Pero en el momento en que entré en la sala de estar, se me encogió el estómago. Erika estaba sentada en el sofá tomándote como si perteneciera allí. Sara, dijo Erika, fingiendo sorpresa, aunque sus ojos se dirigieron nerviosamente a Judith. ¡Qué coincidencia! Estaba poniéndome al día con Judith. Me quedé helada, mirando a Ryan, que parecía confundido pero no parecía pensar nada al respecto. ¿Qué está pasando?, pregunté, con voz tensa. La sonrisa de Judith se ensanchó. Oh. Pensé que sería agradable que todos nos sentáramos juntos. Tu buena amiga Erika ha sido de gran ayuda últimamente. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña. El aire demasiado denso. Me senté rígidamente, con todos mis instintos gritando que algo andaba mal. No pude evitarlo. No sabía que ustedes dos se conocían. Dije.
con la voz llena de confusión mientras miraba entre Judith y Erika. Judith levantó una ceja. Con una expresión deliberadamente informal. «Oh. Nos hemos cruzado aquí y allá», dijo suavemente, alcanzando su té. Erika ha sido tan querida. Siempre es agradable tener a alguien que realmente se preocupa por Ryan. Mi estómago se revolvió ante sus palabras. Me volví hacia Erika, buscando en su rostro algún tipo de explicación. Pero ella no me miró a los ojos. En cambio, se encogió de hombros con desgana y murmuró: «Sí. Simplemente sucedió. Judith ha sido de gran apoyo». ¿Apoyo en qué?, pensé. Todo el asunto se sentía mal. Pero Ryan no parecía darse cuenta. Simplemente se recostó en su silla, bebiendo su té, ajeno a la tensión que se gestaba justo enfrente de él. Judith dejó su taza de té con un delicado tintineo y se reclinó, con los ojos dirigidos hacia Erika. «Bueno», dijo, con un tono ligero pero cargado. «Ya que estamos todos aquí, creo que es hora de abordar algo importante. Erika, querida, ¿por qué no le cuentas a Ryan lo que me contaste?» Mi corazón se desplomó. Una fría ola de pánico me invadió. «¿De qué estás hablando?», pregunté, mirando entre ellas. Erika dudó, sus manos jugueteando con su taza. Finalmente miró a Ryan, con una expresión seria. «Ryan». No quería decir nada. «Pero ya no puedo guardar esto para mí». Hizo una pausa para darle efecto, mirando a Judith, quien asintió con la cabeza alentadoramente. Vi a Sara con otro chico. La habitación se quedó en silencio, excepto por el sonido de los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. «¿Qué?», dije, con voz temblorosa. «Erika, ¿de qué estás hablando? Eso no es cierto». El rostro de Ryan palideció al volverse hacia mí, con dolor y confusión grabados en sus rasgos. «Sara», dijo suavemente, su voz apenas audible. Erika respiró hondo, evitando mi mirada, y continuó. «Fue hace unas semanas», dijo, con voz temblorosa, como si esto fuera difícil para ella. Estaba en el centro tomando un café después del trabajo y vi a Sara con este chico. Estaban en un restaurante, riendo, tomados de la mano y besándose. Era obvio. Ryan. No quería creerlo al principio, pero no podía ignorar lo que vi. Negué con la cabeza. Mi pecho se apretaba tanto que apenas podía respirar. «Erika. Para. Eso nunca sucedió. Estás mintiendo. ¿Por qué estás haciendo esto?». Finalmente me miró a los ojos y, por un segundo, pensé que vi algo allí, culpa. Duda. Pero desapareció tan rápido como apareció. «No estoy mintiendo. Sara». No quería decir nada. Pero no podía dejar que Ryan siguiera viviendo una mentira. «¿Una mentira?», repetí, con la voz entrecortada mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «Se supone que eres mi mejor amiga. ¿Por qué estás haciendo esto?». «Nunca le he sido infiel a Ryan». «Nunca. Tú me conoces». Ryan se puso de pie abruptamente, la silla raspando contra el suelo. Sus manos temblaban mientras se volvía hacia Erika. «¿Estás segura de esto?», preguntó, con la voz tensa por una emoción apenas contenida. «Estoy segura», dijo Erika, con tono suave pero resuelto. «Lo vi con mis propios ojos». «Lo siento, Ryan. Pensé que merecía saberlo». No podía dejar de llorar. Me sentí atrapada, como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. «Ryan. Por favor», supliqué, extendiendo la mano hacia él. «Tienes que creerme. No sé por qué está diciendo esto. Pero no es cierto. Te amo. Nunca he hecho algo así». Él apartó su mano, sus ojos llenos de ira y dolor. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». «Sara», gritó. «¿Cómo pudiste mentirme después de todo lo que hemos pasado?». «No lo hice», comencé. Pero él me interrumpió. «Vete de aquí», dijo,
con la voz temblorosa de rabia. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Me quedé helada. Mis piernas débiles y mi corazón destrozado. Miré a Erika por última vez. Con la esperanza de alguna señal de que se rompería y diría la verdad. Pero ella simplemente evitó mi mirada. Mirando hacia abajo a su taza. Sin decir una palabra más. Agarré mi bolso y salí a tropezones de la casa. Con las lágrimas nublando mi visión. No podía entender lo que acababa de pasar o por qué Erika me traicionaría de esa manera. Todo lo que sabía era que mi mundo acababa de derrumbarse. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas y llamadas sin respuesta. Intenté todo, enviar mensajes de texto. Llamar. Incluso presentarme en el apartamento de Ryan. Pero él no respondía. Las pocas veces que llamé a su puerta. Podía oír movimiento dentro. Pero nunca vino a abrir. Cada intento me dejaba más rota que el anterior. Me quedaba parada afuera de su edificio. Con las manos temblorosas mientras intentaba escribir otro mensaje. Con la esperanza de que este de alguna manera le llegara. Ryan. Por favor. Solo déjame explicarte. Tú me conoces. Sabes que nunca te haría esto. Pero cada mensaje de texto quedó sin leer. La pequeña marca de entregado burlándose de mí cada vez que lo intentaba. Con Erika también. Desesperada por algún tipo de explicación. Ignoró todas las llamadas. Y cuando le envié un largo mensaje preguntándole por qué mintió. No obtuve nada más que silencio. La traición de mi mejor amiga dolía casi tanto como perder a Ryan. No podía entenderlo. Habíamos pasado por todo juntas. ¿Por qué me haría esto? Apenas dormí. Repitiendo ese momento en la casa de Judith una y otra vez en mi cabeza. Seguía pensando en la expresión del rostro de Ryan, el dolor. La ira. La traición. Me atormentaba. Sentía como si me hubieran arrancado el corazón y no hubiera nada que pudiera hacer para arreglarlo. Por mucho que me doliera. No podía dejar de pensar en Ryan. Él no solo estaba enojado. Estaba devastado. Traicionado por la misma mentira que había destrozado mi mundo. Entonces me di cuenta de que él no era solo otra víctima de la manipulación de Judith. En cierto modo. Él era el objetivo. Sus acciones lo habían destrozado tanto como a mí. Y de alguna manera incluso más. Intenté comunicarme con Ryan de nuevo. Decidida a llegar a él esta vez. Pero fue inútil. Cada llamada iba directamente al buzón de voz y cada mensaje permanecía sin leer. Incluso fui a su apartamento de nuevo. Pero cuando llamé, no hubo respuesta. El silencio era insoportable. Mientras tanto, las noticias de Alex y otros se volvían más alarmantes. Ryan no solo faltaba al trabajo. También se saltaba sus reuniones de recuperación. Evitaba a sus amigos y pasaba tiempo en las peores partes de la ciudad. La persona que describían no era el Ryan que yo conocía. Se estaba hundiendo más y más. Y me sentía impotente para detenerlo. Fue una noche tarde cuando escuché que llamaban a mi puerta. No esperaba a nadie. Así que dudé antes de abrirla. Cuando lo hice, me quedé atónita al ver a Judith parada allí. No se parecía en nada a la mujer fría y serena a la que estaba acostumbrada. Su cabello era un desastre. Su rostro pálido y sus ojos rojos como si hubiera estado llorando durante horas. «Sara», dijo, con voz temblorosa. «Por favor. Necesito tu ayuda». La miré fijamente. Apenas creyendo lo que veía. «Judith», dije, con un tono agudo. «¿Por qué estás aquí?» No respondió de inmediato. En cambio, entró sin esperar una invitación. Retorciéndose las manos como si estuviera tratando de contenerse. «Es Ryan», dijo finalmente. Con la voz entrecortada. «Él se está desmoronando. Está consumiendo de nuevo y yo no sé qué hacer». Crucé los brazos. La amargura subiendo por mi pecho. «¿Qué quieres que haga al respecto?» «Judith, dejaste bastante claro lo que piensas de mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas y se hundió en la silla más cercana. «Me equivoqué», susurró. «Sobre todo. Pensé que lo estaba protegiendo. Pero todo lo que he hecho es destruirlo y a ti». Las manos de Judith temblaron mientras las apretaba con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro. «Sara»,
Comenzó. Con la voz entrecortada. He cometido un terrible error. Pensé que estaba haciendo lo correcto para Ryan. Pero solo lo he lastimado, y a ti. Los he lastimado a ambos tanto. Me quedé en silencio, observándola desmoronarse. La mujer fría y serena que había conocido se había ido, reemplazada por alguien desesperada y rota. Mentí, admitió, con voz apenas audible. Sobre todo, el romance. Erika, y todo fui yo. Lo inventé. Me miró. Sus ojos suplicantes. Quería terminar su relación. Pensé que no eras lo suficientemente buena para Ryan. Pensé que ibas a arruinar su vida. Sentí que mi pecho se apretaba cuando el peso de sus palabras me golpeó. Mentiste. Dije, con voz temblorosa. Le pagaste a Erika para que dijera esas cosas. Judith asintió. Sus sollozos se hicieron más fuertes. Sí. Le pagué. Le pagué $100,000 para que le dijera a Ryan que lo estabas engañando. Pensé que si lo creía, terminaría las cosas contigo y él encontraría a alguien que yo aprobara. Su voz se quebró mientras continuaba. Pero me equivoqué. Sara. Tan equivocada. No ha sido más que buena para él y yo estaba demasiado ciega para verlo. Negué con la cabeza. La ira burbujeando en la superficie. No solo me lastimaste. Judith. Lo destruiste. ¿Ves en qué se ha convertido por tu culpa? Ha vuelto a las drogas. Está perdido y sufriendo por las mentiras que contaste. Los sollozos de Judith se convirtieron en un llanto total mientras escondía su rostro entre sus manos. Lo sé. Dijo ahogadamente. Lo sé. Y no puedo deshacer lo que he hecho. Pero Sara. Por favor. Ayúdalo. Él te escucha. Te ama. Eres la única que puede salvarlo. La miré fijamente, dividida entre mi ira y mi amor persistente por Ryan. Me miró de nuevo. Su rostro surcado de lágrimas lleno de arrepentimiento. Haré lo que sea. Sara. Le diré la verdad. Admitiré todo. Solo por favor. No te rindas con él. Él te necesita. Me quedé allí congelada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Judith. La mujer que había pasado meses menospreciándome, mintiendo sobre mí y arruinando mi vida. Ahora estaba sentada en mi sala de estar rogándome ayuda. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Pero era como si mi cerebro se negara a comprenderlas por completo. Judith me miró. Su rostro surcado de lágrimas. Y extendió la mano como para agarrar el aire entre nosotras. Sara. Por favor. Susurró. Su voz quebrándose bajo el peso de su desesperación. Él solo habla de ti. Incluso en sus peores momentos. Cuando está completamente perdido. Eres a ti a quien llama. Me dolió el corazón al escuchar eso. Pero me quedé en silencio. Mi mente acelerada. Judith pareció sentir mi duda y se inclinó hacia adelante. Su voz cada vez más frenética. Tú eres la razón por la que se mantuvo limpio. Sara. Le diste esperanza. Algo por lo que vivir. Sin ti. Él ya está en espiral. Por favor. Te lo ruego. Haré lo que sea para arreglar esto. Respiré hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Las palabras de Judith quedaron suspendidas en el aire, por mucho que quisiera alejarme de todo. De sus mentiras. Del dolor. No pude. No cuando se trataba de Ryan. Ayudaré. Dije en voz baja. Con voz temblorosa. El rostro surcado de lágrimas de Judith se iluminó con alivio. Pero levanté una mano para detenerla. Pero no estoy haciendo esto por ti. Judith. Lo estoy haciendo por Ryan. Lo amo y siempre lo he amado. Pero lo que hiciste es imperdonable. Lo sé. Susurró. Su voz volviéndose a quebrar. Lo sé. Sara. Y haré todo lo posible para arreglarlo. Le diré la verdad. Admitiré todo. Solo por favor. Ayúdame a traerlo de vuelta. Asentí. Aunque sentía como si mi corazón se estuviera desgarrando de nuevo. Hablaré con él. Dije con firmeza.
Pero esto no significa que todo esté bien. Va a tomar mucho para que él sane, para que ambos sanemos. Judith se secó la cara, asintiendo furiosamente. Gracias, dijo, con voz apenas audible. Gracias, Sara. Cuando se fue, sentí una mezcla de temor y esperanza. No sabía cómo reaccionaría Ryan a la verdad, o si alguna vez podríamos reconstruir lo que teníamos. Pero sabía una cosa con certeza, no iba a dejar que se hundiera más. No si podía evitarlo. Al día siguiente, Judith me recogió y el viaje al apartamento de Ryan fue tenso y silencioso. Agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos y podía sentir su ansiedad irradiando de ella. Yo no estaba mucho mejor. Seguía jugueteando con mis manos, con el estómago hecho un nudo mientras pensaba en lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegamos, Judith llamó a la puerta de Ryan, su mano temblando ligeramente. Por un momento, sentí como si él no respondiera. Pero luego la cerradura hizo clic y la puerta se abrió con un crujido. Ryan estaba allí, con los ojos hundidos y rojos, el rostro pálido. Se veía peor de lo que lo había visto nunca. Y me rompió el corazón. Su mirada se dirigió a mí y luego a Judith, endureciéndose instantáneamente. ¿Qué quieren?, preguntó, con tono agudo. Su cuerpo bloqueaba la puerta como para mantenernos fuera. Estoy cansado de ustedes y sus juegos. Judith se estremeció, conteniendo la respiración. Dudó, agarrando la correa de su bolso como si fuera lo único que la sostenía. Ryan, dijo suavemente, con la voz entrecortada. Eso es exactamente por lo que estoy aquí. La mandíbula de Ryan se tensó. Sus ojos se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? Judith dio un paso al frente. Su voz temblaba mientras hablaba. Mentí, Ryan, sobre que Sara te engañaba. Lo inventé todo. Le pagué a Erika para que dijera esas cosas. Pensé que te estaba protegiendo. Pero me equivoqué. Tan equivocada. El rostro de Ryan se contorsionó con incredulidad. Sus brazos cayeron a los lados. ¿Le pagaste a Erika?, dijo, su voz subiendo con cada palabra. ¿Mentiste sobre Sara? ¿Por qué demonios harías eso? Judith sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Estaba tratando de protegerte. Ryan. Pensé que ella no era lo suficientemente buena para ti. No vi lo que ella significaba para ti. Lo que significaban el uno para el otro. Lo veo ahora y me arrepiento de todo lo que he hecho. Por favor. Te lo ruego. Perdóname. Ryan dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza como si tratara de entender lo que acababa de escuchar. Sus ojos se dirigieron a mí, llenos de culpa y dolor. Sara. ¿Es cierto?, preguntó, su voz casi quebrándose. Asentí lentamente, con lágrimas brotando de mis ojos. Es cierto. Ryan. Intenté decírtelo. Pero no escuchaste. Ryan me miró fijamente durante un largo momento. Sus ojos buscando los míos y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, vi un destello del hombre del que me enamoré. Sus labios temblaron y luego, lentamente, las comisuras de su boca se curvaron en una pequeña sonrisa temblorosa. Decías la verdad, susurró, con la voz llena de emoción. Nunca me mentiste. Nunca te rendiste conmigo. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Nunca. Ryan. Nunca dejé de amarte. Antes de que pudiera decir otra palabra. Dio un paso al frente y me atrajo hacia sus brazos, abrazándome con fuerza como si tuviera miedo de que me escapara de nuevo. Su cuerpo temblaba contra el mío y sentí el peso de todo lo que habíamos pasado en ese momento. Lo siento mucho, murmuró, sus labios rozando mi sien. Debería haberte creído. Debería haber luchado por ti y por nosotros. Me aparté lo suficiente para mirarlo a los ojos, sonriendo entre lágrimas. Está bien, dije suavemente. Estamos aquí ahora. Y entonces, por primera vez en lo que pareció una eternidad, me besó tiernamente, como saboreando el momento.
El dolor, la traición y la angustia se desvanecieron, reemplazados por la calidez de saber que finalmente estábamos de vuelta donde pertenecíamos. Juntos. Mirando hacia atrás. Todavía siento el peso de todo lo que pasamos, el dolor, la traición y las mentiras. Dejaron cicatrices que no sanarán de la noche a la mañana. Pasé tantas noches sin dormir cuestionándome a mí misma. Preguntándome cómo las personas en las que confiaba podían lastimarme de esa manera. Incluso ahora es difícil pensar en Erika. Era mi mejor amiga. Alguien en quien confié durante años. Y me vendió por dinero. No sé si alguna vez podré perdonarla. En cuanto a Judith. Es complicado. Ha hecho un esfuerzo para arreglar las cosas y puedo ver el arrepentimiento genuino en sus acciones ahora. Es más suave conmigo. Más respetuosa. Y creo que finalmente se ha dado cuenta de cuánto significamos Ryan y yo el uno para el otro. Pero la confianza, eso va a llevar tiempo. Ya no la odio. No puedo. Lo que hizo fue horrible. Pero al final vino a mí. Admitió sus mentiras y nos ayudó a Ryan y a mí a encontrar el camino de regreso el uno al otro. Ryan, él es mi corazón. Verlo sonreír de nuevo. Verlo reconstruirse a sí mismo, es todo lo que podría haber esperado. Está trabajando en su recuperación con una determinación renovada y yo estoy a su lado en cada paso del camino. No sé qué nos depara el futuro. Pero sé una cosa con seguridad, somos más fuertes ahora. Lo que hemos pasado solo ha profundizado nuestro amor y compromiso. Si esta experiencia me ha enseñado algo, es que el amor no siempre es fácil. Es desordenado, doloroso y a veces se siente imposible. Pero cuando es real, cuando vale la pena luchar por él, tiene el poder de curar incluso las heridas más profundas. Para Ryan y para mí. Este es solo el comienzo de la vida que estamos construyendo juntos y por primera vez en mucho tiempo. Me siento esperanzada.